¿Puedo hablar o no se puede hablar? Mira, bienvenido Juan Felipe No, Rodríguez. te veo con tu cara muy tiesa y una imagen muy congelada. Sí, no, bienvenido Juan Felipe Rodríguez, alias El Burro, alias mi primo, el primer El invitado Maps. a esta serie de podcast que llamamos Business Beyond Logics, que quiere decir los negocios más allá de la lógica. Y justo quisimos empezar Gracias por la traducción. esta serie de podcast con alguien que siempre ha ido más allá de la lógica. Lo conozco desde que nací, literalmente, puedo decirlo. Y no solo en los negocios, sino en general, Juan Felipe, el burro, siempre ha ido más allá de la lógica, como que no se ha quedado justo con lo que diga la razón, sino siempre ha empujado las barreras, ¿no? Y como ha crecido, se ha vuelto adulto después de mucho tiempo, estudió, trabajó como empleado, como empresario, pues qué mejor empezar este podcast donde finalmente buscamos escuchar historias de éxito que no han seguido el camino esperado, ¿no? Al final, lo que hemos visto es que el camino al éxito, pues no es una línea recta, ¿no? Y generalmente, pues los mayores logros, y también es bueno empezar a redefinir ese tema del logro, han venido esos mayores desvíos. Entonces, pues sí, como les decía, tenemos hoy un invitado de honor a este primer capítulo, a este piloto que pasará a la historia, y alguien que ha tenido una trayectoria muy diversa, muy inspiradora, que ha tenido tropiezos, pero también se ha impulsado a convertir esos tropiezos en trampolines y ha encontrado la felicidad en el proceso, que creo que es lo que más vale en la vida, ¿no? Entonces, pues acá tenemos al burro y pues qué honor tenerte aquí, Burro Mops, Juan Felipe, como quieras que te Maps. llamemos. Sí, sí, No, sí. qué presentación tan fenomenal. Sí, sí, la verdad que me encanta también, como dices tú, dentro de lo que me ha llevado, yo creo que a donde tú dices que no es tan lógico, es siempre por estar al lado de alguien y siempre me he nutrido como de esas vainas, entonces como que sí, dependiendo con quién me junte, hago cosas eh, y empiezo a encontrar otras lógicas, porque las que eran convencionales casi me chiflan. Entonces, pues ahora hay unas que me caen mejor, como una buena charla o como tu podcast. Buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias ahí por esa sobreintroducción. Y pues la idea es cosechar alguna historia, ¿no? Que podamos hablar que en un comienzo se vio como un fracaso monumental, pero que al final se convirtió en una de las mayores victorias que has tenido en la vida, ¿no? Y si quieres arranquemos, ¿no? No por el titular de éxito, sino algún momento donde algún proyecto se desvió por completo del plan y contar eso, ¿no? Cómo se desvió y qué fue lo más inesperado que se aprendió de ese desvío. Casi todos se han desviado de lo que yo esperaba. Creo que el problema era que esperaba mucho eh, y creo que no hacía tanto tampoco. Okay. Entonces, digamos que esas cosas, hoy en día casi todos los valoro, hoy en día entiendo un montón de cosas, hasta hoy, o sea, hoy tengo 46 años hasta hoy, siento que no he perdido el tiempo en ningún segundo, güey. Que entiendo cosas y que aún me siento como con la potencia como para, bueno, ¿qué más voy a hacer? Pero durante ese tiempo tuve mucho miedo, güey. Uy, güey, estaba mamado. Weón, se mama uno del miedo primero que uno, que el miedo de uno, güey. Porque es que cuando llega un momento que uno dice, ya me vale verga, ya. Que lo que quieran, que lo que pase, róbenme, hagan lo que se da puta gana, ya me mamé. Y ahí es como esa mierda que siempre te he dicho que me costó mucho entender cuando le decía, no, soltar, y yo soltar, que esa mierda, ¿qué es soltar? Hasta que soltar fue, a la gente que no sabe, le digo, soltar es cuando uno dice, me vale verga, güey, ya me importa un culo, eso es soltar. Y eso no es algo que uno pueda programarse en la cabeza, sino esa mierda es cuando uno ya se hartó. Y esas cosas, digamos que hoy en día, por eso te digo que con el pico, por ejemplo, fue a una angustia, a una mamera, güey.
todo el proyecto, weón, porque entonces había que repartir utilidades todo el tiempo, o sea, era una presión de la presión de la presión, y hoy en día lo único que digo es, qué verga que ya lo viví porque no quisiera volver a vivirlo. Y ya sé por dónde se empieza la debacle. Entonces me puedo abrir del parche antes de, weón. Por lo menos de ese mismo cosa que ya entendí cómo funciona y porque hay sensaciones del cuerpo que sí le dicen a uno, marica, marica, va. Y uno ya sabe cuando le empieza a temblar la vaina. Uno lo que pasa es que es terco a veces, casi siempre. Y por ahí un secreto para soltar en esas situaciones, que ya hayas aprendido una técnica, un secreto para soltar la situación cuando uno se enfrasca en estas situaciones complicadas, que esas bolas curvas, como algún secreto para soltar. Mira, te voy a decir uno de esos que, y creo que es la primera vez que se lo digo a alguien, y fue, huevón, una reunión que tuvimos cuando ya se iba a cerrar esa mierda, era un verguero. Yo en ese momento estaba tan asustado, huevón, y parado enfrente como me sentía como en un paredón, huevón. Eh, y antes de eso conocí el Hoponopono. Y Okay. de verdad que lo único que yo antes decía, esa mierda sirve para un culo. Después dije, marica, así sea un sofisma de distracción, lo único que me hace es como que la situación no me afecte, no me dañe. Y es, weón, después miro, mientras tanto digo, weón, lo siento, gracias, todo lo que quieras. Es como que buscar algo que lo pueda mantener en ese instante, algo. A mí eso, por eso lo cuento el Hoponopono, pero habrá las personas que oren, habrá las personas, weón, que puedan concentrarse en una mata y decir, no voy a poner atención sino a la mata, pero no sé. Pero digamos como poder uno enfocarse en algo porque en ese momento sí que es peor, weón, tomar decisiones de afán o algo, weón. No, marica, Dios mío, por favor, líbrame del afán. De acuerdo. Y en alguna de esas historias que estás contando sin contarlas, ¿alguna vez pudiste ver que ese fracaso era una oportunidad para algo más? No solo una oportunidad para aprender a soltar, sino una oportunidad para algo más. Mira, por lo menos al final repercuten en mí esas cosas. Y yo no sé por qué hoy, weón, estoy como monotemático con el punto, pero cuando íbamos a empezar con el chico, eh, fuimos a Cartagena a los, ¿cómo se llamaban, güey? A los chicos a conocer esa vaina y cómo era su cultura y toda esa vaina. Y yo me di cuenta que la gente de verdad como que me creía cualquier cosa que yo dijera, güey. Yo siendo honesto, yo iba, bueno, yo no, amigos, yo tengo es un bar, me montar un bar, no un mes, pero en el fondo yo soñaba con un Tampico Records, y uno, weón, todos esos trompeteros y uno haciendo, todo eso me lo imaginé, güey. Te lo juro que siempre fue o sea, sí, podrán decir soñador, pero en el fondo yo decía, yo creo que se puede lograr. Lo que pasa es que, ¿sabes qué fue lo que me di cuenta de todos esos aprendizajes que valoro como nada? Que uno sin equipo, si uno no va si uno no va con un equipo, nada de lo que uno se imagine va a funcionar, weón. Si el primer error es culpa tuya, weón, o culpa tuya o culpa del otro, weón, ya no hay equipo de un culo, weón. Entonces, ¿ahí qué? Porque yo creo que todo se puede lograr si uno se une, weón. Pero cuando uno va ahí a ver solamente para ganar, no, amigo, me retiro. ¿Estás dispuesto a perder también y a saber que de estas predicciones que hemos hecho cuidadosamente con todos los más pilos del planeta se pueden ir a la verga? Cuando algo cambie, una variable, llega la pandemia, bueno, tantas cosas que de verdad que además hemos vivido juntos. Sí, sí, sí. Como que esas angustias económicas que a mí eso es lo que más me angustia y a mí me aterra que yo pueda tragarme otras cosas, pero esas vainas es como me genera una angustia que ya con el tiempo he venido trabajando y porque eso es lo que como que si uno está cagado al susto pues lo frena para hacer otras vainas, por eso fue como que dije, no, necesito hacer algo. Y algo en lo que ya, en lo que se vaya juntando el equipo a medida que se quiera juntar y no que sea como con esas fantasías que montamos proyectos enanos con una infraestructura de un organigrama y unas vainas muy locas, güey. O sea, hoy en día como que digo, marica, esto se puede hacer al estilo tienda y funciona, güey. No, hay que hacerlo con Sunshine,
pum, pam, pam, y esas cosas, digo, me parece bien haberlas vivido porque yo tampoco me supe expresar y hay una cantidad de cosas que yo volteo a mirar y digo, empiezo a mirar, es como, bueno, si yo lo hubiera hecho de otra manera, hasta de pronto me entienden, pero sí, bueno, como lo decía, con 3 piedras en la mano, bueno, es más puto. Sí, claro. Sí, total. Entonces, digamos que para mí eso sí es gigante. O sea, ganancia absolutamente toda, pero la siento hasta ahora. O sea, es como que hasta ahorita hubiera llegado a ese punto en el que yo venía jodiendo, que te decía antes, bueno, estoy mamado de pedalear hacia arriba, bueno, cuando es la hijueputa bajada. Y en este momento siento que ni siquiera que estoy de bajada, que estoy como llegando a un sitio donde me siento con esperanza, independiente que haya cosas que tenga que seguir solucionando. Es como, pero eso no me puede quitar la vida, porque no puedo dedicarme a solucionar cosas, sino a vivir y después ver cómo soluciono. Entonces ha sido una ganancia la berraca y de verdad todos los ejercicios que vengo haciendo ahora creando contenido con The Donkey Show, con Yuka y todas esas vainas, ha sido, bueno, yo le tenía pavor a mi voz, güey. Marica, si uno le tiene miedo a la voz, es jodido que usted pueda hablar con las demás personas, güey. Ya. Y además, bueno, y esa mierda va calando, aunque usted no crea, güey, van pasando años y yo era, güey, yo hoy en día me oigo y digo, sí, no vocalizo un culo, pero me caigo bien, güey. Pero ahí está el más allá de la lógica, es no vocaliza un culo, pero se le entiende todo cuando está en el podcast. Sí, yo no entiendo, weón. Yo no entiendo, pero sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que lo estoy haciendo con tanto gusto como que desde que jugaba voleibol, nunca me ha vuelto a sentir como con esas ganas de hacerlo sin esperar absolutamente nada más que hacerlo. Pero además, ahí sí como con tu explicación de la certeza, con la certeza de que, weón, cuando me siento con algo, conecto y algo pasa. Sí. No es algo como, no es como, no, marica, no, es que pasa, es verdad, güey. Usted hable con alguna persona más de 15 minutos, weón, y verá, weón, que pasa a otro nivel la conversación. Y para este momento que ya estás sintiendo como tranquilidad o esperanza, creo que está bonito el término. Ya. En ese camino de cosas que no salieron como se esperaban, de empezar a encontrar estas cosas que divierten, ¿hay alguna decisión que tomaste que parecía ilógica que te llevó a este momento de volver a retomar la esperanza? Uy, marica, cuando cerramos Gula, cuando yo dije, bueno, además, de verdad, el último viernes estuvo lleno, pero era cuando yo ya sin energía. Era todos los meses, no, marica, ahora que me hay que pagar aquí, que no, que lo otro. Y siempre con el culillo y siempre el miedo es muy hijo de puta, güey. Pero ya uno sabe que existe y que, weón, esas cosas también van a seguir pasando. Pero esa mierda de miedo, entonces no, weón, entonces el arriendo, ¿qué vamos a hacer? Entonces uno, por tratar como de tapar cosas para y quedar bien. O sea, tratar de quedar bien es una estupidez, weón. Uno cae bien o no cae bien. Yo me retiré de los lugares, te lo juro, primo, de donde no digan qué verga verlo, weón. No quiero volver a estar en ningún lugar diferente a ese, weón. Y puedo elegirlos, weón. No, que es que así no, marica, se lo juro por mi mamá que, bueno, llevo tiempo en el que no quiero ir a ningún lugar donde digan que hubo qué delicia, y yo también diga, bueno, qué delicia verlo, weón. Para trabajar, para lo que quieras, es que cómo no va a funcionar de otra manera diferente a estar uno guerreando con todo el mundo y a ver cómo se tapan las huevonadas para que hagamos equipo, ¿cuál? El equipo eso es cuando de verdad uno dice, oiga, ¿qué hubo con usted? Ahí sí en las buenas y en las malas, y en las malas son malas, weón, y son hartas y son horribles. Pero son malas, weón. ¿Cómo así que entonces las malas y las buenas, pero es que las buenas son, y las malas es que yo me imaginaba unas malas buenas, ¿no? Las malas son malas, weón. Bonito eso porque no puedo hacer el podcast sin algún comentario de Kabbalah, pero dicen los grandes cabalistas que el entorno es causa, no es efecto. Y que uno de los pocos ámbitos en los que podemos realmente aplicar el libre albedrío es escogiendo nuestro entorno. Y pues tiene que ver eso. No solo es hacer equipo, sino un equipo desinteresado. Lo decías, ¿no? Ya no siento eso de hacerlo sin interés, sin esperar nada a cambio como el boli, sino que se empieza a hacer así y al final ahí está el secreto, ¿no? De cómo rodearse bien
y tener la conciencia correcta para uno también estar rodeando bien a los demás, porque a veces uno es el que no rodea bien. No, ya con el tiempo, creo que parte de generar conciencia es cuando uno deja de ser el bueno de la película todo el tiempo y empieza a sospechar que uno no puede haber sido bueno todas las historias y uno siempre contando, no, nada, porque ni siquiera es algo que uno vea, sino que yo de verdad me sentí siempre ajeno a hacer bully, todas esas medidas, porque yo pensé que lo que yo hacía era normal, güey. O sea, era tan natural que yo pensaba que yo no soy montador, es que yo soy así. Cuando empecé a ver el otro lado dije, no, bueno, no coma mierda. Uy, yo decía, no, claro, estaba, pues, bueno, está uno en piloto automático y está bien estar en piloto automático cuando uno tiene la energía que tiene a la edad que uno tiene, bueno. Es que, marica, había energía para irse de fiesta, para jugar, para todo, weón. Hoy en día ya no está la misma energía, weón. Entonces empieza a volver uno un poquito más inteligente, weón, porque empieza a usar la energía para cosas que realmente lo llenan, porque ya sabe que no tiene tanta, weón. Que ya sabe que, weón, si se va hoy si nos vamos de fiesta hoy, Mops, duramos una semana, weón, trabajando a media máquina, lento, uy, está bueno. Porque si yo me voy de fiesta, me voy a ir a la verga. No voy a ir de fiesta a tomarme media cerveza, weón, porque la vida no la quiero volver a vivir así. ¿Qué nota ahí? Antes de ir cerrando, dos preguntas. Una, todo lo que acabas de contar, ¿en qué tres conceptos lo resumirías? Esos aprendizajes que has tenido como empresario, como trabajador. ¿Cuáles son esos tres? En confiar en uno, en oírse. Ese es como el que, weón, uno a veces de verdad. Tantas veces yo me vuelvo a una reunión y digo, weón, yo estaba incómodo, pero no sabía cómo hablar. No sabía que, weón, de pronto lo que voy a decir es una estupidez. Y era porque, weón, como que el hecho de querer sorprender nos hizo perder confianza. Y como que no es obligatorio sorprender a nadie, sino sea usted y si, weón, sorprendió, pues chévere porque hubo conexión, si no, marica, next. Pero es confiar, weón. Si uno no se cree, weón, es que a veces uno no se cree, Mox. De la mayoría del tiempo uno no se cree, weón. No, y yo lo voy a hacer así, no, pero si así lo hace Steve Jobs, marica, me vale verga, weón, no vive en Bogotá, weón. Él no sabe cómo funciona esta mierda y a veces eso es lo que hay que analizar como, ¿cuál es con qué cuenta, weón? No, es que en Londres lo hacen así, puta Londres, weón, llevan 30 años, weón. Bogotá, weón, ¿cómo hacemos esa mierda acá? Y yo creo que es lo otra cosa que te iba a decir la segunda, adaptarse, weón. Puta, weón, la indignación, no sé, pa' un culo, weón. Todos, weón, ¿qué hacemos? Sí, me imputa, weón, qué dolor, weón. Next, no puedo hacer nada. En este momento no puedo parar la película y decir, pues puta, no. Eso es lo que está pasando ahora. Con lo que está pasando, quiero entrar en el juego de darme la jeta con el otro o empiezo a construir por otro lado. Son elecciones, weón. Son elecciones de vida y las dos son respetables porque además todas funcionan, todas andan, todas al final, como todo es un negocio, pues todas tienen que ser rentables. Y la guerra es bien rentable. Entonces es como, weón, es parte. Y no sé, y la tercera es, weón, que si no, como me dijo Benavides una vez en la vida, me dijo, si no es para pasar la jamón, no lo hagan. De verdad que esas mierdas de ver tanta película gringa, no pain, no gain, digo, weón, no, disfrútelo, weón, seguramente también le va a tocar trabajar duro, pero chévere si es con un par de amigos que además le creen que cuando usted dice, oye, ¿y si hacemos qué verga? Y entonces tú lo empiezas a construir, weón, y no cuando, no, ni idea, espérate un segundo, yo estoy pensando en algo más inteligente, como mierda, weón. Con todo el respeto de este podcast, que me imagino que es para gente mucho más recatada y refinada que yo. Fuimos criados con la influencia de John Chris y de todo Cobra Kai. Por eso cuando Sí, salió, claro. me identifico con esta gente y decía, puta, Sí, claro, y en todas las películas era, no, para ganar hay que sufrir y llorar, y no, huevón, entonces le enseñaron a uno que todo era una comedera mierda y fresco que va a llegar, no, huevón, hay otro lado que es más facilito, quedarse en la que se mula. llama, que es cuando le dicen a uno, eso se llama fluir, huevón. Cuando alguien le dice, oiga, su idea es muy buena, oiga, qué rico verlo, huevón. No, eso es muy raro, ¿qué tal ese huevón abrazándome y diciéndome que le caigo muy bien? No, marica, o sea, marica, de verdad, es que la gente está muy rayada. Pues muchas gracias por esos tres grandes consejos. Ya solo
o conclusiones, no sé, filosofías. No sé. Para cerrar, digamos que seguro, los oyentes, todos los oyentes estarán en medio de un desafío, grande, chico, no importa. Sí, todos. Pero, ¿qué consejo les darías para ver el fracaso como algo positivo? Que a mí me funcionó y es saber que no existe el fin es cuando se acaba la vida, mientras tanto está aprendiendo y cuando uno está aprendiendo no sabe. Y cuando uno no sabe, casi seguro lo va a hacer mal, güey. Entonces no hay por qué agarrarse a patadas, güey, cuando uno no sabe y porque además nuestra generación, y creo que te incluyo, güey, preguntar es como de mongólicos, güey. O sea, preguntar no se puede preguntar. O sea, hay que saberlo todo, güey. Y yo hoy en día yo de verdad no sabía un culo, güey. Porque yo decía, claro, yo decía, obvio. Entonces ya va y le preguntaba a alguien hasta que nunca tenía la información completa, sino era un chisme de algo, porque yo interpretaba hasta que decidí decir, no sé, güey. ¿Me explica? No, güey, entonces no me joda, güey. Si quiere que sepa, explíqueme. Y si no me interesa, también es válido, güey. Es como que yo le expliqué, ok, no me interesó. Y también se vale. Es como, marica, no es obligatorio que lo que uno le expliquen. Ahora, yo sí valoro el tiempo que la gente se gasta en uno, güey. Una charla de 10 minutos por teléfono es algo, güey, que todos hoy en día necesitaríamos en la vida, güey, por lo menos una vez al día, güey, de conectarse con alguien y salirse de esa mierda 10 minutos, no es más. Porque uno cuando echa la hora, güey, se larga de los pedos que tiene ahí en el presente. Está uno en otra mierda, güey. Está en otra dimensión, güey. Así es. Ocuparse del otro. Sí, güey. Pues nada, pues Mops, muchas gracias. Acá Te felicito en este podcast y me parece una nota, digamos, seguramente habrá cosas en las que vas a encontrar en esos fracasos mucho aprendizaje, porque todos, yo creo que hemos aprendido. A todos se nos ha bajado el ego hasta el piso, bueno, para entender, bueno, que es que toca por las buenas, porque, bueno, hoy estamos de este lado, mañana estamos del otro, bueno, y no sabemos, marica. Entonces, mejor que uno sea buena gente para que cuando esté del otro lado, la gente también sea más buena gente. Porque sí creo que eso es recíproco, como tú me decías. Como es arriba, es abajo. Y creo que eso siempre es como el equilibrio. Es, bueno, tiene ese poder, tenga la certeza de que tiene otro poder para otro lado. No es que tenga solamente un lado y solamente para arriba y solamente escalas y escalas y creces y creces y creces. Así Y es. ya despidámonos porque si no esto es de 6 horas y no lo ve nadie. Entonces... Sí, hasta el perro empezó a ladrar. Pero bueno. Pues nada, burro, pues primer capítulo de Donkey, el burro. Y qué buena manera de empezar un podcast que se llama Business Beyond Logics, negocios más allá de la lógica, y espero que esta historia les haya inspirado, que hayan aprendido algo nuevo, que le hayan conectado con esta parte tan honesta que siempre trae el burro. Y estén atentos a los que vienen. Tendremos al chango, al gorila, al cachalote, la sabandija, y se va a poner bueno, muy humanos. Van a traer gente de verdad importante a esta vaina. Sí. No, arrancamos con un ilustre. Entonces, muchas gracias. Si les gustó, suscríbanse, dejen su opinión, visítenos en nflconsulting.com y nada, camino empresarial, el camino profesional es una bola curva constante, así que la próxima vez piensen en todas estas enseñanzas que nos dejó el burro. Muchísimas gracias y nos vemos en la que viene.